Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo y especial episodio del podcast de la TRD, Terapia Reversión del Dolor. Y digo especial porque en esta ocasión nos hemos reunido Ari García y yo misma en Carne Espuña para hablaros de la fibromialgia justamente cuando se celebra el día 12 de mayo, el Día Internacional sobre la Fibromialgia. Y como os he comentado, estoy con Ari García, le paso ahora el micrófono para que ella salude, y una servidora, Encarna Espuña. Estamos aquí disponibles para poder contestaros a unas cuantas preguntas. Ari, buenas tardes. Muy buenas, qué lindo poder compartir este espacio y bueno, esperamos realmente poder aportar a quienes estén escuchando del otro lado y seguramente buscando solución, alivio, ¿no? Al sufrimiento que hay detrás de la fibra, así que esperamos poder aportar un poquito de eso hoy día. Gracias, Ari. Efectivamente, un poquito de luz, un poquito de esperanza y ojalá un poquito de terapia. O sea, realmente soluciones concretas, específicas. Pero antes de comentar todo eso, como decía, hemos hecho este podcast justamente por esa celebración y en muchos medios se hablará de qué es, qué no es la fibromialgia, cómo se aborda desde este modelo, desde este otro. Nosotros queremos aportar aquí un enfoque diferente, algo que con lo que os podáis sentir identificadas y con lo que os podáis sentir esperanzadas. Entonces, a mí me gustaría comenzar con un cuento. Es un cuento tradicional y he de comentaros que justamente Ari García, si algo también la caracteriza, además de ser una terapeuta TRD como yo misma, es que ella pasó por su propio proceso de fibromialgia. De hecho, se considera a sí misma ya como ex fibromiálgica, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 ya hace varios años. Entonces, estamos Estuve aquí. viviendo estuve viviendo con síntomas durante 8 años más o menos. Nada menos. Pues efectivamente, Ari está aquí como con esas características. Por un lado, es terapeuta de la terapia de reversión del dolor. Por otro lado, conoce en sus propias carnes, nunca mejor dicho, el sufrimiento que lleva detrás esa etiqueta diagnóstica que se conoce como fibromialgia. Y yo estoy aquí en calidad también de terapeuta TRD, como desarrolladora de este abordaje terapéutico. Y digamos, he convocado a Ari un poco como a traición. Le voy a contar un cuento. Ella es la primera vez que lo va a oír. Probablemente lo haya oído en otras ocasiones, porque es un cuento tradicional, es un cuento antiguo, pero también todas y todos vosotros probablemente sea la primera vez que lo escucháis. Y las personas que estáis escuchando este podcast hoy o en algún momento en el tiempo después de que lo hayamos emitido, este cuento también, si tenéis fibromialgia, si conocéis a alguien que la tiene, también os va a evocar cosas, os va a provocar cosas, os va a hacer reaccionar de alguna manera. Esa es la idea. Y quiero que conectéis con esas emociones, con eso que os provoca esto que voy a contaros. Y a partir de ahí comenzaremos a hablar. Pues el cuento se llama El caballo en el pozo. Vamos allá. Un campesino que luchaba con muchas dificultades poseía algunos caballos para que lo ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia de que uno de los caballos había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería extremadamente difícil sacar al caballo de ahí. El campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente y revisó la situación, asegurándose que el animal no se había lastimado. Pero, por la dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación de rescate. Tomó entonces la difícil decisión. Determinó que el capataz sacrificase al animal tirando tierra en el pozo hasta enterrarlo allí mismo. Y así se hizo. Los empleados, comandados por el capataz, comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo de forma que pudieran cubrir al caballo. Pero a medida que la tierra caía en el animal, éste la sacudía
y se la iba acumulando en el fondo, posibilitando al caballo para ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario, estaba subiendo hasta que finalmente consiguió salir. Bien, entiendo que en esta situación os habréis visto muchas y muchos de las personas que estáis escuchando esto en una situación de adversidad donde todos los mensajes, ¿verdad? Ha sido tiraros tierra, deciros que es incurable, que cada vez irá peor, que no tiene remedio, que no se sabe lo que lo causa, hasta el punto que muchas de las personas, mira, lo digo y me emociono yo también, a las que yo he podido acompañar en un proceso de fibromialgia, me han llegado a decir, preferiría tener cualquier cosa que tuviera, no sé, hasta que tuviera una operación, hasta que esa operación fuera de vida o muerte, pero no esta sentencia a sufrimiento eterno. Y aquí le paso el micrófono a Ari, que está también tremendamente emocionada porque imagino que te habrás visto reflejada en esto y me gustaría que nos contaras en qué específicamente y por qué. Bueno, eh, sí, sí, sin duda. Sí, o sea, me sentí identificada en todo, ¿no? En la medida que ibas contando. Y cómo al final, hoy, ¿no? Que quizás lo miro desde otro lugar y lo siento también desde otro lugar, ¿no? Eh, Me doy cuenta que muchas de las cosas que me ocurrieron, que quizás eh, vi como una desgracia, o vi como cosas malas, ¿no? En mi vida, las viví así y las sufrí así, también fueron las que de alguna manera me terminaron llevando, ¿no? Claro, sí, en un principio a mucho sufrimiento, ¿no? Y luego a ver la luz, ¿no? Pero gracias también a eso, ¿no? Si eso no, todo eso no hubiese estado en mi vida, incluido el propio dolor, ¿no? Y los propios síntomas, mm, pues nunca hubiese tomado este camino, ¿no? No estaríamos acá vos y yo y no estaría también teniendo la enorme posibilidad de no solo haber salido yo misma de la fibromialgia, sino estar compartiendo esta posibilidad con un montón de otras personas, ¿no? Mm, mm. Pero claro, hasta que llegamos hasta aquí, ¿no? O hasta que por lo menos nos damos cuenta, ¿no? Cuando, mientras te oía, bendito el momento en el que el caballo se dio cuenta, ¿no? Que si se sacudía, ¿no? Eh, bueno, hasta que nos damos cuenta, ¿no? Que eso que nos está ocurriendo, que eso que nos está pasando, puede tener un final, puede tener un alivio. Bueno, sí, claro, antes de eso es todo bastante oscuro, ¿no? Sí, El porque otro día... las paladas de tierra, ¿no? Sería todos esos pronósticos que podían ser, que se podían evitar, porque si bien una necesita un diagnóstico, porque lo peor que puede llevar la mente humana es la incertidumbre, pero el pronóstico de incurable, de crónico, de que esas paladas son arena que va cayendo sobre las espaldas, que efectivamente eso es lo que cuesta de sacudirte y apilar ahí debajo para ir subiendo, ¿no? ¿De dónde buscar Mm, esos recursos, ¿no? Muchas mujeres se asocian en asociaciones para luchar contra la fibromialgia y muchas veces lo que hacen es hundirse en ese pozo todavía más porque se acompañan en el sufrimiento. En cambio, hay otras asociaciones que justamente se acompañan haciendo esto de que el ser humano cuando está acompañado justamente combate mejor la incertidumbre y unas a mm, otras se acompañan para salir de ese pozo, ¿no? Entonces hay dos mm. maneras de estar ahí dentro. Una en la que tú misma te entierras en esas paladas de crónico incertidumbre incurable y otras donde te sacudes todo eso, vas amontonando eso que te sacuden debajo de tus pies y eso te va elevando hasta salir, hasta Mm, salir fuera, ¿no? Ibas a decir totalmente. algo, Ari. Ibas a decir algo. No, que el otro día en una sesión justamente con una mujer que tiene fibromialgia, tras explicarle el pilar 3 Ujú. de la TRD, que bueno,
se viene, es el próximo episodio, ¿no? Vamos a entrar en ello. Pero tras explicarle el Pilar 3 de la TRD, se echó a llorar. Lloraba con una mezcla de angustia y alivio, ¿no? Y me miró y me dijo, ¿por qué nunca nadie me había dicho esto? ¿Por qué nunca nadie me lo había explicado, ¿no? Y Mm. la verdad es que, claro, es que pasa esto, ¿no? O sea, ocurre esto, que ya hay demasiadas, ¿no? O sea, ya hay muchísimas evidencias y testimonios y casos, ¿no? De reversión de la fibromialgia, pero no se sabe, no se dice, ¿no? Sí, Eh, y- efectivamente. Y ahí hay varios, ahí hablo yo más desde el lugar de la ciencia como docente y como formadora también en la terapia reversión del dolor, que ahí no hay maldad por parte de la ciencia, sino sencillamente desactualización. O sea, hay como una Exactamente, inercia, o sea, es lo que se llama en ciencia la brecha de investigación. Hay un decalaje, un tiempo que pasa siempre entre lo que se investiga y cómo eso se aplica. Y también es verdad que hay intereses claro. de comodidad, de inercia, de intereses económicos, si quieres, pero sobre todo lo que ocurre en todas las ciencias, ocurre en la arquitectura, hasta en la física. En la física, que es la madre de todas las ciencias, está la física teórica y la física aplicada. Y cosas Mm. como avances científicos físicos mandaron las misiones Apolo a la Luna y la gente decía, ¿para qué tanto gasto de mandar cohetes a la Luna? Eso no sirve para nada. Pues justamente ahora todo aquello que se invirtió en aquel momento se está aplicando. Pero claro, mira la de años que han pasado. Es que nosotros, entre que algo se investiga y algo se aplica, pueden pasar entre 15 y 17 años. O sea que la fibromialgia tiene cura. Lo que pasa es que esta cura será mainstream, o sea, corriente general dentro de 15 años. Pero ¿quién puede esperar ese tiempo? Claro, luego hay movimientos de vanguardia o abordajes de vanguardia, como es la terapia reversión del dolor, que ofrece soluciones, además soluciones con evidencia científica, para eso que tú comentabas, sí que se investiga y se investiga Claro. con rigor. Y se publica en revistas de prestigio, como por ejemplo la revista Pain, pero sin embargo, no todo el mundo se actualiza, por lo tanto es muy importante tener podcasts, entrevistas de radio, de televisión, publicaciones. Los medios de comunicación, las redes sociales tienen la responsabilidad de hablar también de todos estos avances para que no tengan que pasar 15 años hasta que Mm. eso que a ti te ha ocurrido, digamos, por casualidad, de alguna manera, Total. a otras personas les ocurra porque van a su médico y su médico o su médica les dice, mira, tienes dos opciones, la del método de farmacia de toda la vida o las terapias de psicoeducación, tipo la terapia de reversión del dolor. Eso sería una opción correcta. Eso tendrá lugar en breve, pero mientras tanto estamos en que la gente se siente abandonada, como este caballo. Olvidada, Exacto, en total. ese pozo le van tirando arena y siente que la van a acabar enterrando, sobre todo porque le dan pronósticos fatales, tipo, esto es crónico, y la gente interpreta que crónico es igual a incurable, es igual a para toda la vida, y muchas personas hasta entienden que es degenerativo, en el sentido de que cada vez va peor. Uf, Y sí. eso mucha De gente hecho, nos he ha escuchado preguntado en el cada chat, ¿no? barbaridad. Nos han Claro. preguntado en las cajitas que pusiste en Instagram, alguna pregunta iba por ahí, ¿no? Cuéntanos, Ari. No, que he escuchado barbaridades, ¿no? Por ejemplo, que una fibromialgia puede acabar en una esclerosis múltiple, que es como el inicio de una esclerosis múltiple, ¿no? Eh, Otro Cada... mito urbano, sí. Y que cuantas más, Terrible. preguntaba una persona en las cajitas de Instagram, entonces cuantos más síntomas tienes, peor, ¿no? O cuanto antes te la detecten, mejor, ¿no? Y no, es cuando se comprende la etiqueta de fibromialgia con todos los síntomas que tiene asociado como un mecanismo, una respuesta adaptativa de todo el organismo donde pone en marcha todos los, digamos, es como si te sintieras amenazada y pusieras en marcha todos los ejércitos que tienes. Pones en marcha el Toda la ejército de maquinaria. aire, el ejército de tierra, el ejército de mar, el ejército de drones, el ejército de informáticos, pones todos los elementos de protección que tiene el cuerpo, los pones en marcha.
Y entonces, claro, es tan brutal y tan abrumador, porque es todo a la vez, que claro, la sensación que uno tiene es de fin del mundo. Y sobre todo la sensación de fatiga, ¿verdad? De fatiga extrema, de niebla mental, como si te hubieran raptado la capacidad de pensar. O sea, no puedes ni pensar. Mientras describías esto, ¿no? Realmente sí que me llevaba a mi propia experiencia, ¿no? Y a todo ese sufrimiento que hay y que es tan silencioso, ¿no? A mí me pasó algo interesante, bueno, no sé si es interesante la palabra, pero a mí me ocurrió algo con mi propio proceso que lo viví con muchísimo silencio, y también con mucha soledad, ¿no? Pero no porque estuviera sola, no porque estuviera sola, sino porque es que ni yo podía entender, ¿no? O sea, qué es lo que me estaba pasando. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo sabía cómo se sentía la fibromialgia, pero no tenía ni idea qué era, no podía transmitirlo, no podía explicar nada de lo que me pasaba porque habitaba un cuerpo que había sido fuerte, que no paraba, que no, de repente a desconocerme, ¿no? O sea, que había días que me dolía todo, había días que no tenía energía, que me sentía completamente apática, siendo eso, ¿no? O sea, siendo muy joven, teniendo en mi mente y en mi corazón muchas ganas de vivir, ¿no? Un poco si hacemos como esto que obviamente se da, ¿no? Como que de alguna manera nos disociamos, ¿no? Y la cabeza va por un lado y el cuerpo no responde, ¿no? No responde. Si bien ya sabemos, ¿no? Que todo esto surge en la mente, pero como lo vivimos, como lo experimentamos cuando pasamos por la fibro, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, mi cabeza va por un lado y mi cuerpo no se entera, ¿no? No se entera. Eh, y sí que grita, pero no se entera de lo que quiero hacer, ¿no? No me responde. Y a eso hay que sumarle mucha incomprensión, ¿no? Mucha incomprensión. Lamentablemente me topo con muchísimas mujeres que al igual que yo están sufriendo desde muy jovencitas con la fibromialgia y allí aparte del dolor se le suma todo esto, ¿no? O sea, que no te entienden, y claro, porque ni uno mismo sabe lo que le está ocurriendo, entonces no te comprenden, te juzgan, ¿no? Mm, y acá me lo voy a permitir, suegra, te amo con todo mi corazón y estamos en paz, pero recuerdo que cuando yo supero la fibromialgia y ya puedo empezar a hablar, ¿no? De lo que me pasaba y poder explicar lo que me había ocurrido, ¿no? Y bueno, obviamente se nota en mí un cambio radical, ¿no? O sea, recupero la energía, empiezo a hacer vida, empiezo a emprender, a trabajar, etcétera, a, bueno, a cumplir, a hacer muchos de esos roles, ¿no? Que se esperan en la familia, ¿no? Que obviamente están en la familia, que muchos lo suplía mi esposo, o sea, mi esposo hacía muchas de esas cosas que yo no podía hacer, ¿no? Y mi suegra me dijo un día, Ari, yo pensé que vos eras una vaga, una floja. No te creía, yo no te creía, ¿no? O Ya. sea, ella se lo guardaba, jamás me dijo nada, ¿no? Pero si yo realmente, o sea, si no viera el cambio, es que yo no te creía, ¿no? Ujú. Eh, Y eso y es lo que creo que suelen eso, decir, eso es lo que claro, suelen decir todas las personas que sufren fibromialgia, ¿no? Porque como no se ve fuera, eh, se, mm, han sido, y fundamentalmente han sido mujeres, porque hoy estaba viendo yo las estadísticas, y la incidencia es de 21 mujeres por un hombre. O sea, la diferencia entre la claro, incidencia, la cantidad de casos hay por 21 mujeres, hay un hombre que pueda tener fibromialgia. Entonces, esta etiqueta mm, diagnóstica deberíamos salir los profesionales de la salud, y yo salgo hoy en nombre de todos nosotros a pedir disculpas por algo que no hemos sabido entender, haberlo juzgado, como por ejemplo te juzgaron a ti de flojedad, de vagancia, o, mira, siendo más benévolos, es psicosomático, menuda hipocondria, se lo está inventando. De hecho, yo ayer hablaba con una mujer que me pedía justamente sesión y me decía, no, no, si yo hago medicina psicosomática también. Y digo, ah, qué bien. Y dice, sí, pero mi médica psicosomática me ha dicho que no, que esta vez sí que tengo un daño real, porque claro, como soy mm, profesora de baile, pues mm, ahora ya la cosa, digo, caray, entonces, ¿qué psicosomática hace? ¿No? Que le ha dicho que ahora sí.
cuando el dolor, que es uno de los principales síntomas que se tienen en la fibromialgia, es una experiencia, es una emoción, porque nuestro modelo interno, nuestra mente valora peligro o amenaza. Pero si fuera solo dolor, pero es que es lo que hemos dicho, no solamente activa la experiencia de dolor que se proyecta en la conciencia como eso, como la sensación de dolor, proyecta otro mecanismo que es la fatiga, que es retirar como toda la energía, ponernos en modo congelación, retira también toda la energía de la cognición, de nuestra capacidad de pensar, retira toda la energía del aparato digestivo, por eso las digestiones son terribles, nos pone en alerta excesiva de manera que es imposible dormir, o sea, ocurren tantas cosas que son un modo alerta y claro, lo que ha hecho hasta aquí omnipotentemente y muy malamente hecho la profesión, el modelo biomédico hasta ahora imperante, más materialista y más basado puramente en lo biológico, era como no encontramos una causa física, o sea, no encontramos los tejidos que están dañados, entonces, esto no existe, es psicosomático, o con un poco de suerte es debido a algo que todavía no hemos encontrado. Y ahora, como siguen empeñados en encontrar algo en los tejidos, cuando uno de los principales síntomas con los cuales cursa la fibromialgia es justamente el dolor y otros mecanismos de protección, que son valoraciones de peligro o amenaza hechas por la mente, pues siguen buscando en los tejidos y le echan la culpa que si a la microbiota, que si a la neuroglía, eso seguir echándole la culpa a los tejidos. Y entonces es posible que eso esté pasando, que haya una alteración en la microbiota, que haya una alteración en la microglía, pero ¿es causa o consecuencia? Claro, ¿Vale? totalmente. Claro, entonces, claro, ese es el error, la falacia que se conoce por post hoc ergo propter hoc, o sea, dos cosas ocurren a la vez y se establece una relación de causa en vez de correlación. Entonces, seguimos buscando en los tejidos, se sigue buscando Totalmente. la cura cuando la medicina en donde la TRD, la terapia de reversión del dolor, es vanguardia, porque no somos una medicina alternativa, somos la Mm, vanguardia del modelo mm, biomédico, pero la vanguardia que incluye verdaderamente el modelo biopsicosocial, donde incluimos lo que pasa en la mente de la persona y lo que pasa en su entorno social de la persona, no solo lo biológico. Entonces, como incluimos todo eso en el proceso de reversión, claro, la reversión es posible. Entonces, claro, totalmente. en una La sociedad. reversión y el sentirte empoderado y libre, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando un poco de mi propio proceso y también de lo que yo voy viendo, la gran mayoría, ¿no? De quienes estamos o de quienes tratamos, ¿no? De salir de la fibra, pasamos por hacer un cambio de alimentación, ¿no? Esto que decías recién, ¿no? Yo misma lo hice, pero grandísimo. Y claro, mejoré muchísimo. Entonces, por mucho tiempo yo pues me sentía bien, además de haber ya incursionado en las neurociencias y haber atendido toda mi parte emocional y ponerme en movimiento, ¿no? Hablando de empezar a ejercitarme y tal, pero estaba ahí, ¿no? Cuidando mi alimentación y, y claro, pero gracias a la TRD yo pude experimentar, ¿no? Y vender esa creencia, ¿no? De que era mi alimentación también lo que estaba sosteniendo mi mejoría, ¿no? Y eso te regala muchísima libertad, porque yo ahora no llevo ninguna dieta específica, sí es cierto que llevo una alimentación saludable, ¿no? Porque, bueno, De sentido eso es común, bueno, de sentido exactamente, común. tal cual, tiene sentido, pero no tengo prohibiciones ni restricciones, como lácteos, harinas, pizza, o sea, todo lo que quiera, mm, y sigo sintiéndome muy bien, y de hecho cada vez mejor, ¿no? Entonces, claro, la Sí, me TRD comentabas, Ari, aporta esto también, ¿no? que justamente tú, hija de un panadero, que habías estado criada entre harinas y cosas así, Claro, de repente lo que debió suponer para ti que te dijeran, si cambias la alimentación, de repente te curarás de la fibromialgia, ¿no? Y entonces claro, renunciar a todo eso te supuso lo del caballo, ¿no? Te sacudiste y dices, venga, va, yo voy a
fuiste como apelotonando esa tierra ahí debajo y eso te dio la confianza de que existe una posibilidad. Y eso es lo que defendemos en nuestro principal postulado en la TRD. Se trata de generar confianza. La confianza y la Claro, seguridad en el potencial innato que todos tenemos es el objetivo fundamental a donde va dirigida la diana de todas las herramientas terapéuticas de la terapia de reversión del dolor, porque el dolor y los síntomas disfuncionales son antitéticos con la inseguridad. Donde hay seguridad, no hay síntomas. Entonces, claro, generar eso exacto. a través a veces es el cambio de alimentación lo que te abre la primera puerta. Después, a lo mejor es el hacer ejercicio físico, te abre la segunda puerta. Después vas añadiendo cosas y por eso en la terapia de reversión del dolor son 5 pilares, o sea, son 5 puertas que son sumativas, que son sinérgicas y no necesariamente tienen que ser todas en la misma proporción, con una receta, ¿no? La receta de la paella no se da lo mismo de pollo, de arroz que de verduras. Haces un poquito de esta, otro poquito, y lo coordinas en una proporción. En la terapia de reversión del dolor igual. Pero ¿cuál es el objetivo de esa receta? La seguridad. O sea, que nuestro modelo interno deje de valorar inconscientemente, porque nadie lo hace de manera consciente, tampoco sabemos en qué momento, y tampoco es una psicoterapia que pretende ir a aquel momento en el cual empezaste a valorar peligro o amenaza, sino sencillamente es como aprender un idioma nuevo en el cual empiezas a sustituir una información de miedo y falta por una información de seguridad en diferentes ámbitos. Eso empieza a producir esa transformación que, como tú Exacto. decías, Ari, muy bien, te da libertad y empoderamiento, ¿no? Estabas ahí Totalmente. dando eso, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Y lo vivo en mí por el hecho de estar libre de síntomas y sentirme esto que te decía, ¿no? Cada vez mejor. Y sobre todo lo veo, ¿no? En algunos de mis consultantes que también tienen fibromialgia, cómo la TRD consigue esto, ¿no? Que puedan ir conquistando esa seguridad en su mente y es brutal, como, porque es lo que vos decías recién, ¿no? O sea, así como en un momento se empiezan a encender todas las alarmas, bueno, pueden empezar a apagarse muchas de esas alarmas todas juntas, ¿no? Exactamente. Y es maravilloso, o sea, es un milagro, aunque no, ¿no? Ya sabemos lo que ocurre, pero se siente como un milagro, ¿no? Yo todavía recuerdo la primera vez que uno de los síntomas más molestos que yo tenía se desactivó. Yo no me podía rascar, ¿no? Cuando tenía comezón porque era un dolor insoportable, especialmente si era una parte blanda, ¿no? Y recuerdo cuando ese síntoma se desactivó, me eché a llorar, hasta ahora lo recuerdo y me vuelvo a emocionar. Y estaba duchándome y salí de la ducha y festejamos con mi esposo, ¿no? Porque yo ya estaba en el proceso, sí, fue muy, muy bonito. Y bueno, esa misma experiencia que yo viví, lo veo, ¿no? Sí. Yo quería comentar ahí lo de los tiempos, ¿no? Cómo da lo mismo que tengas 22 años que 72, porque, por ejemplo, una de las personas que han revertido también la fibromialgia bajo mi tutela, o sea, esta fue una mujer a la que llevé, digamos, individualmente, en sesiones individuales, aunque también he tenido personas que han revertido la fibromialgia solo con el programa, o sea, no ha habido intervención mía como terapeuta más que lo que he grabado previamente en un programa donde muestro paso a paso cómo hacerlo. Pero esta mujer de la que hablo tenía 72 años y llevaba más de 40 años con fibromialgia. Ella me contactó había tenido una fractura de una vértebra y se le había quedado un dolor residual que no había manera. Dice, mira, además de mi fibromialgia, tengo este dolor desde que me fracturé la vértebra y me han derivado a ti para ver si me ayudas a que se me vaya ese dolor a partir de la fractura de la vértebra que está ya consolidada y a mí me sigue doliendo. Y dije, ¿y te vas a conformar con eso? Lo que podemos revertir también es la fibromialgia. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que vino por un dolor digamos, de un dolor de espalda por una fractura de vértebra y revirtió la fibromialgia. Y no te puedes imaginar también, como tú dices, el día que por fin me pude rascar sin sufrir dolor, ella, el poder atender a sus nietos, agarrarlos en brazos, irse a su casa de la playa con ellos y jugar con sus nietos. Eso fue para ella
había estado sin poder disfrutar de prepararle escenas porque no podía estar mucho rato de pie. Entonces, para las personas que nos escuchéis, no es menos probable que la reviertas porque tengas muchos síntomas, no es menos probable que O la porque lleve reviertas muchos años, porque claro. lleves muchos años, solo es necesario, como quien aprende un idioma, que tengas el compromiso, que entiendas que es un proceso, que a pesar de que Ari ha mencionado la palabra magia, pero no es una cosa que ocurre de un día para otro, esto es como plantar una semilla y vas dejando que germine. Hay un tiempo que la Totalmente. semilla está bajo la tierra y no se ve el No lo fruto ves. y te pones un poco nerviosa diciendo, oh Dios mío, pero no se te ocurre lugar en la tierra para ver y decir, ¡ay, que salga la semilla! ¿Qué pasa? Porque en el momento en que hurgues, la has fastidiado, porque aquello has abortado el proceso. Sin embargo, si tienes paciencia y vas dejando que aquello haga su efecto en el inconsciente, haga su efecto en el modelo interno, se vaya actualizando todo eso, vayas generando confianza y seguridad, hay un momento en que el brotecito sale. Y tu brotecito fue aquel día que saliste de la ducha y pudiste rascarte. Y para Nati fue el poder viajar en coche y estar de pie y cocinar y estar rato en la cocina y agarrar a sus nietos. Todo eso fue para ella y la sorpresa de que se encontró con que las herramientas que le sirvieron para revertir un dolor de espalda le sirvieron para revertir una fibromialgia. Entonces, no importa la cantidad de síntomas, no importa el tiempo que lo tengas, lo único que importa es que utilices un abordaje que esté actualizado, que sea de vanguardia, y que sea de vanguardia, lo único que significa es que no lo utiliza todo el mundo, pero eso no lo hace ni falso, ni charlatanería, ni nada. El nuestro está basado en evidencia y justamente, Ari, una de las cosas que nos decían nuestros oyentes, ¿no? De que no se investiga en fibromialgia, etcétera, etcétera. Una de las investigaciones más potentes que ha hecho que la herramienta del pilar 3 de la terapia de reversión del dolor sea incluida como golden standard como técnica de oro, ¿no? Para tratar el dolor, que es uno de los síntomas que acompañan la fibromialgia, haya sido incluida justamente en uno de los listados más importantes que hay en el mundo, y la terapéutica, que es la terapia de conciencia y expresión emocional, que vendrá en el próximo episodio de estos podcasts, justamente las investigaciones que hizo Howard Schubiner justamente fueron hechas en fibromialgia y los resultados fueron increíbles comparado con la mera educación en neurobiología del dolor y la terapia cognitivo-conductual, que serían las otras dos, digamos, técnicas de psicoeducación, ¿no? La terapia de conciencia, expresión emocional, superó muchísimo las otras dos y además a largo plazo, que es lo interesante, ¿no? Porque no solo Claro. es revertir el síntoma, sino como es tu caso, que ni se asome jamás de los jamases, como mucho, pequeños, si quieres comentarnos tú, pequeñas situaciones cuyas herramientas ya tienes como para darles la vuelta, ¿no, Ari? Totalmente, totalmente. Sí, es tal cual lo estás diciendo. En mi caso, yo ya llevo muchos años libre de síntomas, pero como dice ese fuera de Bermúdez, no soy un ser humano. Entonces, claro, de vez en cuando, de hecho muchas veces me lo preguntan, pero nunca más tuviste dolor. O sea, decir que nunca más tuve dolor sería Un una vil suicidio, porque el mentira, dolor lo necesitamos una para vil vivir, mentira. por Dios. Claro, exactamente, el mecanismo de protección que no lo he eliminado de mi mente, está, lo que pasa es que no está de forma crónica, ¿no? Es decir, No está de forma como cualquier ser disfuncional. humano, puedo experimentar de vez en cuando de forma disfuncional. Claro, claro, el crónico es para que todo el mundo lo comprenda, ¿no? Y no está de forma disfuncional, tal cual. Puedo experimentar algún que otro mecanismo de protección que se enciende, pero muchas veces sin siquiera hacer nada, en cuestión de minutos u horas, se va per se, y de vez en cuando, pues bueno, me tocará atenderlo aplicando alguna herramienta, ¿no? Desapegados del resultado, que en realidad se convierten en herramientas más de autocuidado que de otra cosa, ¿no? Y nada, y ya está. Y me siento pues muy bien y sobre todo, y veo, ¿no? Que a mis consultantes les pasa exactamente lo mismo y a vos te pasa, te ocurre lo mismo, ¿no? Con las personas con fibromialgia a las que has acompañado. Entonces, un poco por cerrar ya, decíamos, ¿no? Este momento, que quienes nos estén escuchando puedan sentir
esperanza, que da igual, como decía Encarna, cuánto tiempo de sufrimiento lleven, cuántos síntomas tengan acumulados. Claro que es un proceso, de magia no tiene nada, sino que a veces se siente, ¿no? Se siente como si fuese magia en el sentido de que hay síntomas que hoy están y mañana no están, ¿no? O sea, entonces, claro, se sienten como si fuese magia, pero es la cosecha, es el resultado de un proceso. Y que puede ocurrir, o sea, que hay esperanzas de que pueda ocurrir, que la TRD tiene herramientas, tiene un protocolo. Sin embargo, no quiere decir que tenga que ser cuesta arriba o un sufrimiento, ¿no? O que tenga como en algunos lugares, ¿no? En algunos abordajes, que me tenga que doler más para que después me deje de doler. No tiene que ser así en lo absoluto. En lo absoluto podemos disfrutarlo y sentir, ¿no? La liberación y la transformación, que de nuevo, y siempre lo digo, que no solamente es que te deje de doler, sino esto, que vuelvas a la vida, ¿no? En muchos sentidos, que vuelvas a la vida. Nada, que puedan quedarse hoy, este 12 de mayo, o cuando sea que estén escuchando este episodio, con esto. Y que si desean, que si sienten que están en el momento, ¿no? Para dar el paso, para empezar a erradicar este sufrimiento, que estamos, bueno, estoy yo y mis compañeros y Encarna, todos a disposición para poder acompañarlo al proceso, ¿no? Y que nada, nos Encarna, si querés comentar las formas de contacto, y vamos cerrando, si te parece. Gracias, Ari. Efectivamente, nos podéis escribir a podcast TRD, teniendo en cuenta que la T se repite, podcasttrd@gmail.com. De todas maneras, vendrá en la descripción de este podcast también. Y también nos podéis encontrar en YouTube en Podcast TRD o Terapia Reversión del Dolor, Podcast Terapia Reversión del Dolor, y ahí nos podéis hacer las preguntas, las consultas, y además podéis entrar en la web, en mi web, encarnaespuña.com, donde encontraréis dos apartados, una de formación para profesionales que queráis ayudar a otras personas a salir de esto y quitaros las telarañas del modelo biomédico que está ahí en una inercia y en un inmovilismo increíble, como un río glacial congelado, y descongelarlo un poco y meter la ciencia, porque esto realmente no es una especie de compilación de casos de éxitos, lo que nosotros hacemos. No es solamente que a las personas que lo estamos practicando hayamos revertido la fibromialgia. Es una ciencia que tiene un protocolo, un modus operandi que se puede transmitir a otros profesionales, como ha sido el caso de Ari, ¿no? Que no solo la pasó, sino que además se ha formado para ayudar a otros, pero no es necesario que ningún médico, fisioterapeuta, enfermera o trabajador social tenga que pasar por eso. Se puede entrenar. En mi página web podéis encontrar la formación y también los profesionales acreditados TRD que os pueden acompañar en ese proceso para salir de la fibromialgia. En este momento tiene solución. Habrá muchos que escuchen esto y digan, eso es charlatanería, eso no es ciencia. Yo simplemente les digo, vayan a la bibliografía comentada que hay en mi página web. Hay 250 artículos, no solamente sobre la fibromialgia, pero un par de ellos son muy potentes e irreversibles. La ciencia se mejora con la ciencia. Y lo que tiene actualmente la fibromialgia, como ese pobre caballo en el pozo, es que le están tirando un montón de arena como para enterrarla, y la misma arena que le tiran la está haciendo salir adelante, porque es con la ciencia con lo que la estamos revirtiendo. Amigas y amigos, nos vemos en el podcast siguiente, en el cual justamente vamos a hablar del pilar 3 de la terapia reversión del dolor, pero no os perdáis los otros pilares, el 1 y el 2, y os animo a que os suscribáis y que nos sigáis, y ahí tenéis el mail como para contactarnos, escribirnos y preguntarnos lo que necesitéis. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Gracias por ayudarnos a que este proyecto independiente llegue al máximo número de personas posible para poder salir del paradigma del miedo y del dolor continuo. Suscríbete a nuestro programa. Déjanos reseñas, comentarios y valoraciones. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Y envíale este audio a quien lo pueda necesitar. Mil gracias por estar al otro lado. Y si quieres más información, consulta nuestra web, donde además encontrarás a los profesionales de la TRD para un acompañamiento personalizado.